¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con nuestra sección de proyectos en Vue. En esta ocasión vamos a crear una calculadora, pero vamos a utilizar Beautify. Así que vamos a empezar con el comando npm create Beautify y vamos a decirle que busque la última versión. ¿Sí? A continuación, Beautify nos va a pedir un nombre para nuestro proyecto. Vamos a decirle que se va a llamar Calc App. ¿Sí? Nos pide qué plantilla vamos a utilizar. Le vamos a decir que utilice solamente Vue y Beautify. Nos pregunta que si queremos TypeScript. En esta ocasión no vamos a utilizar TypeScript y nos pregunta cómo vamos a instalar nuestras dependencias. Vamos a decirle que vamos a utilizar npm y vamos a decirle que instale las dependencias que ya vienen por defecto en nuestra plantilla del proyecto. Eh, Beautify es un conjunto de componentes que nos va a facilitar la vida a la hora de crear nuestras interfaces, ya que no tenemos que preocuparnos tanto por el diseño y nos vamos a preocupar más por lo que es el código. Aquí ya nos crea una estructura de archivos. Vamos a irnos a la terminal y vamos a decirle que, que ya ponga a correr nuestro proyecto. Para ello vamos a ejecutar el comando npm run dev. ¿Sí? Y cuando ya esté corriendo nos dice que vayamos a localhost 3000 y nos va a mostrar la pantalla con la que inicia nuestro proyecto, que en este caso es información sobre Beautify y nos dice aquí cómo instalarlo, nos da la documentación y todo lo referente a Beautify. Y si guardamos ahora, esto no va, sí, nos muestra aquí nada más la pantalla de la calculadora, pero si nos vamos a la consola vamos a encontrar algunos errores, ¿sí? Esto es porque, por ejemplo, aquí dice que la propiedad display fue accesada, pero que no está definida, igualmente con row 1 y eh, nos da aquí algunos errores más. Esto es porque no tenemos datos, así que vamos a arreglar esto. Nos vamos a ir a la parte del script y vamos a eliminar este setup y vamos a decirle que comience con un export. Toda aplicación de Vue tiene que tener su export default y dentro de ese export default vamos a empezar a trabajar primero con un nombre, ¿sí? Y vamos a decirle que en esta ocasión el nombre va a ser app, ¿sí? Después vamos a decirle que nos cree una serie de datos que vamos a estar utilizando en nuestra calculadora. Vamos a empezar con un display, y ese display va a inicializar con una cadena que va a contener solamente el número 0. También vamos a utilizar otros datos más que vamos a estar creando. Vamos a crear todos los datos de una vez para no tener problemas después. Y vamos a decirle que primero el operando va a ser nulo y el operador va a ser nulo también. Después vamos a crear un booleano que se va a llamar waiting for second operand y vamos a inicializarlo en false. Este lo vamos a utilizar cuando estemos tecleando nuestra aplicación. Cuando empecemos a teclear, vamos a ponerlo en verdadero para estar esperando el complemento de nuestra operación para poder hacer operaciones con nuestra calculadora. Después vamos a empezar con este dato que se llama row 1,
que se va a utilizar en este ciclo for, y para ello vamos a crearlo, se va a llamar row 1, y como vimos tiene que ser un arreglo para que pueda funcionar nuestro ciclo for. Vamos a empezar en este arreglo, van a ser objetos. El primero va a ser un label, ¿sí? Y ese label va a tener la letra C. Después vamos a decirle un tipo y va a ser el clear. Y después, como vimos acá arriba, tenemos un label y tenemos un color, ¿sí? Entonces, vamos a decirle que busque también, que cree una propiedad color, y esta propiedad en este caso va a ser red lighten 1, light 1. Sí, este va a ser nuestro primer elemento eh, de nuestra primer fila de botones. Entonces vamos a crear 3 más dentro de este arreglo. Sí, el siguiente va a ser el botón de más menos. ¿Sí? Si quieren, si no lo encuentran, utilicen el código ASCII 241. Hay que presionar Alt izquierdo y escriben 241, y con eso tenemos nuestro más menos. En type vamos a decirle que es el plus minus, y en color vamos a decirle que utilice un gray y va a ser un darken. Sí, después tenemos, sí, y para este vamos a también a decirle que queremos, perdón, no es gray, es gray. Gray, y también va a ser un darken 1. Y el último elemento de nuestro primer arreglo va a ser el entre, y va a ser de tipo operador, pero en este además tenemos que decirle que queremos un value, y el color va a ser color azul, y también va a ser darken. Sí, vamos a guardarlo para ver los cambios, y aquí tenemos ya nuestra primer fila de botones de nuestra calculadora. Si queremos utilizar el signo de entre al que estamos acostumbrados, perdón, vamos a utilizar el código ASCII 246. ¿Sí? Y con eso tenemos nuestro símbolo de entre que siempre hemos utilizado en una calculadora común y corriente. Vamos a crear el siguiente dato, que sería el row 2, y por lógica también va a ser otro arreglo. En este caso vamos a empezar con el label, ¿sí? En el label 7, perdón, 7, y vamos a decirle que el 7 va a ser de tipo número, ¿sí? Vamos a asignarle un color, en este caso para los números vamos a utilizar otro gray, y vamos a decirle que va a ser el lighting 3, ¿sí? Entonces tenemos la etiqueta o label, el type, el color, y vamos a crear, igual que antes, 3 más, ¿sí? Vamos a crear el número 8, vamos a crear el número 9, y vamos a crear la multiplicación. Vamos a cambiarle que no va a ser tipo número, sino que va a ser tipo operador, ¿sí? Y vamos a agregarle, igual que la operación anterior, vamos a agregarle una propiedad más, que va a ser el value. En este caso vamos a decirle que va a ser el valor de multiplicación, y en color vamos a decirle que va a ser el azul, y que va a ser el darken
Entonces vamos a crear dos, dos líneas más. Sí, vamos a crear el row 3 y vamos a crear el row 4. En el row 3 vamos a empezar con el 4, después el 5 y después el 6. Y en la operación vamos a poner la operación de resta. Y por último, en la última línea vamos a crear los números que nos hacen falta y la operación que nos falta, que sería la operación de suma. Si guardamos, vemos que no hay cambios porque no le hemos dicho en nuestro HTML que agregue la siguiente línea. Solamente tenemos el ciclo for. Aquí está el ciclo for para el row 1. ¿Sí? No tenemos el ciclo for para los siguientes botones, pero vamos antes que nada. Vamos a crear nuestro método y aquí nuestro método primero tenemos que decirle que va a recibir un parámetro que va a ser el botón. ¿Sí? Ese va a ser el parámetro que va a recibir nuestro método. Entonces vamos ahora a crear ese método. Entonces para ello nos venimos a nuestra instancia de view y vamos a decirle que busque los métodos. ¿Sí? Entonces el objeto métodos es un arreglo, perdón, es un objeto y vamos a decirle que el método que vamos a utilizar, el primero que vamos a utilizar va a ser el onButtonClick y tiene que estar esperando un parámetro que va a ser el button, ¿sí? Entonces vamos a crear un switch y dentro de ese switch vamos a recibir el valor de tipo de nuestro button. Entonces en los casos vamos a empezar con los números, ¿sí? Con los números y vamos a decirle que si es tipo número, vamos a mandar llamar otro método que vamos a crear a continuación. Por lo pronto lo vamos a nombrar aquí y se va a llamar input digit, ¿sí? Y va a recibir el button label. Sí, antes de continuar, vamos aquí al final de nuestro primer método. Sí, vamos a poner una coma y vamos. No es aquí. Aquí. Sí, y vamos a decirle que cree otro método que se va a llamar input digit. Sí, y esta va a estar esperando como parámetro un dígito. Sí, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser este input digit? Vamos a decirle que comience preguntando si el waiting for second operand. Si esto está en verdadero, entonces vamos a entrar a nuestro if y vamos a decirle que this.display, ¿sí? Va a ser igual al dígito, ¿sí? Y vamos a poner nuestro this.waiting for second operand, vamos a ponerlo en falso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ya está en falso? Entonces vamos a decirle que this.display this.display va a ser igual a this.display. Vamos a preguntar si está en 0. ¿Sí? Y si está en 0, entonces el digit va a ser. Ah, primero vamos a preguntar si está en 0 y si es así, entonces va a tomar el valor del digit.
Pero si no es así, entonces va a ser this.display más el dígito, ¿sí? Esto de aquí es un if, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos lo que vamos a estar esperando en caso de un número. Entonces vamos a seguir y vamos a decir en caso de un decimal, entonces aquí vamos a decirle this.input decimal, que tampoco existe, pero igualmente ahorita lo vamos a crear y no hay que olvidarnos del punto y coma y vamos a decirle aquí un break. Sí, entonces nos vamos aquí al final del input digit. ¿Sí? Vamos a poner una coma otra vez y vamos a crear nuestro input decimal. ¿Sí? Entonces en el input decimal vamos a empezar otra vez con un if. Y dentro de este if vamos a volver a preguntar si está esperando por un segundo operador. Si es así, entonces vamos a decirle que el display va a ser igual a 0.dis.display va a ser igual a 0 punto, ¿sí? Y vamos a mandar a nuestro waiting waiting for second operand, vamos a mandarlo a falso de nuevo. ¿Sí? En caso de que ya haya estado en falso, aquí se termina nuestro método. Vamos a crear otro if y en este caso vamos a preguntar si ya tiene display, si ya tiene un punto decimal, entonces no podemos aceptar otro punto decimal, ¿sí? Entonces vamos a decirle, a ver, vamos a explicar esto mejor. En caso de que ya incluya un punto decimal, se va a convertir esta afirmación se va a convertir en falso, así que vamos a decirle que sí, que nos agregue el punto decimal, o sea, si no contiene un punto decimal, le vamos a agregar un punto decimal, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa en el caso de que el botón presionado haya sido un operador. Sí, en caso de que el botón presionado haya sido un operador, vamos a trabajar con un método que vamos a nombrar handle operator y vamos a recibir como parámetro en esta función, en este método, un button.value. Entonces vamos ahora a crear ese handle operator. Nos vamos aquí al final de nuestro input decimal y vamos a decirle que handle operator y ese handle operator está esperando un next. ¿Qué significa el next operator? Que no puede hacer la mayoría de las veces, bueno, en este caso, en esta calculadora simple, no puede hacer una operación con un solo operador, ya que esta calculadora solamente va a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y siempre va a estar necesitando un segundo operador. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este método va a ser declarar una constante. En esta constante va a ser el input value y lo que vamos a hacer es convertir a decimal lo que haya dentro del display. Después de eso tenemos que comprobar que el valor de ese input value sea válido. En caso contrario, aquí se terminaría nuestra función. Entonces vamos a crear un if y dentro de ese if vamos a decirle que si el, el display tiene un valor que al convertirlo a decimal no es válido, ¿sí?
eso significa el is none, o sea que no aplica como número. Si esto es cierto, entonces aquí se termina esta operación. En caso contrario, pues se van a ejecutar las siguientes, las siguientes, las siguientes líneas de código. Vamos a crear otro if donde vamos a preguntar si ya tenemos un operador y si estamos esperando por el siguiente operando. Entonces vamos a preguntar this.operator, ¿sí? Es decir, si este ya tiene algo y además estamos esperando por el segundo operando, entonces vamos a decirle que this.operator va a ser igual al next operator, ¿sí? Y aquí se terminaría. Vamos, después de esto, en caso de que esto no sea así, vamos a crear otro if, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle this.operand, vamos a preguntar si es igual a nulo, ¿sí? Vamos a preguntar si es igual a nulo, entonces vamos a decirle, en caso de que sea igual a nulo, vamos a decirle que this.operand va a ser igual al input value, ¿sí? En caso contrario, vamos a hacer otro if. Entonces vamos a decir this.operator. Vamos a decir, vamos a crear una constante que se va a llamar resultado. Y en ese resultado vamos a mandar llamar otra, otro método que lo vamos a nombrar perform calculation. Perform calculation, y en ese perform calculation vamos a decirle this.operand va a recibir también el input y también va a recibir el operador. Vamos ahorita vamos a crear un if, y en ese if vamos a preguntar si el resultado es un error. Entonces, si es un error, vamos a decirle que el display va a ser error. O sea, por pantalla se va a mostrar la palabra error. Entonces vamos a reinicializar todo. Vamos a decirle operand va a ser igual a nulo. Operator va a ser igual a nulo. Y waiting for second operand va a ser igual a falso. ¿Sí? Y aquí se terminaría este método, pero en caso de que no haya sido un error, es decir, que sí tengamos una operación válida, vamos a decirle que el display va a ser igual a el resultado convertido a cadena, y el this.operand va a ser igual al resultado. Y después de este if this operator, vamos a decirle que this.operator va va a ser igual al next operator. Y además vamos a decirle que el waiting for second operand va a ser verdadero. Con eso se termina nuestro handle operator, y a continuación vamos a crear el método que mandamos llamar para calcular el resultado, que se llama perform calculation. Perform calculation. ¿Sí? Entonces este perform calculation va a recibir el primero, el segundo y el operador. Es decir, va a recibir los elementos necesarios para hacer una operación. Y aquí vamos a empezar a preguntar qué operador es el que se está recibiendo. Así que vamos a decir if operator es el signo de más. Si es el signo de más, vamos a regresar return first más second. ¿Sí? En caso de que no sea el signo de más, vamos a preguntar si el operador es el signo de menos,
Entonces vamos a regresar return first menos second. First, a ver, aquí esto está mal. First y aquí es second, ¿sí? First más second y aquí first menos second. Entonces vamos a seguir trabajando con los demás operadores. Vamos a decir un else if más y aquí vamos a preguntar si el operador es la multiplicación. En caso de que sea la multiplicación, vamos a hacer un return del el first por el second. Por último, en los operadores vamos a preguntar si el operador es la división. Para poder hacer una división tenemos que asegurarnos de que el segundo no sea un cero. Así que vamos a crear un if aquí adentro y vamos a preguntar si el segundo es un cero. Si el segundo es un cero, vamos a decirle que no se puede. ¿Sí? Return error. Pero si no es un cero, entonces vamos a hacer un return de la operación correspondiente, que sería el primero sobre el segundo. En caso de que nada de esto se cumpla, es decir, en caso de que de que ningún if se cumpla, vamos a regresar. Con estos métodos tenemos cubiertas las 4 operaciones básicas, así que podemos continuar creando nuestra interfaz. Así que nos vamos ahora a crear la siguiente línea y vamos simplemente a copiar esto. Y tenemos el row 2, el row 3 y tenemos el row 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces lo que vamos a hacer es nada más cambiar esto, el 4, perdón, aquí vamos a crear el 2, vamos a crear el 3 y ¿qué hicimos? Falta 1, 1, 2, nos falta uno más, vamos a crear el número 4 y ahí tenemos ya la interfaz completa de nuestra calculadora. 4 5 6 es 1 2 y 3. Entonces aquí. Sí, esto tenemos que corregirlo. 2 3. Ahí está. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tenemos el botón de clear, el más menos, el porcentaje y nuestras 4 operaciones. Para terminar de crear la interfaz de nuestra calculadora, vamos a crear una quinta fila de botones. Para ello vamos a crear un VRow, ¿sí? Y vamos a decirle que va a ser denso también. Entonces, dentro de este VRow vamos a crear primero un vCol. Este va a abarcar 6 columnas y dentro de este vamos a crear un VButton. Vamos a asignarle un color, vamos a decirle que va a ser el gray y va a ser el darken 1. Y se va a mostrar como bloque y vamos a decirle que esté esperando un clic y cuando lo reciba va a ejecutar el onButtonClick y dentro de ese onButtonClick va a recibir los datos necesarios para un botón. Vamos a decirle que este va a ser de tipo número y el label, ¿sí? Vamos a decirle que el label va a ser el 0, ¿sí? Además vamos a ponerle, esto es para la función que se va a ejecutar. Además necesitamos que se muestre un 0. Lo guardamos y nos muestra un, un error on button click. Aquí no es un signo de igual, sino
el dos puntos. Ahora sí, ahí tenemos ya nuestro botón que nos muestra el cero, utilizando el doble de espacio que los demás botones. Vamos también a agregar el botón del punto decimal y el botón del signo igual. Así que vamos a decirle que como solo tenemos ya dos espacios, dos botones, vamos a decirle que van a ser de tres columnas cada uno. Entonces vamos a cambiar la información para que todo funcione correctamente. Primero en el tipo va a ser un decimal y en el label va a ser el punto decimal. Vamos a quitar este cero y vamos a poner el punto decimal también. Eh, en el último va a ser el de tipo igual y en el label va a ser el signo igual. Vamos a quitar este cero y vamos a poner el signo igual. ¿Sí? Además, el color para el signo de igual, vamos a quitar el gris y vamos a poner el color primario. ¿Sí? Con eso tenemos nuestra calculadora completa, todos los botones. Vamos a seguir trabajando con los métodos, con las funciones de nuestra calculadora. Y vamos a seguir trabajando con nuestro método onButtonClick, que es el que se ejecuta cuando presionamos cualquier botón. Y vamos a ver el siguiente caso. Estamos con el operador, vamos a ver qué va a pasar cuando se pulse, perdón, el botón de la C que ejecutaría el case clear. Sí, entonces aquí en el case clear vamos a decirle que ejecute la función this.clear. ¿Sí? No recibe parámetros y vamos a crear nuestro método clear, nuestra función clear para que este botón ya funcione. Nos vamos aquí al final del perform calculation y vamos a decirle que la siguiente función, el siguiente método se va a llamar clear. ¿Qué va a hacer el clear? Bueno, va a reinicializar todo. Vamos a empezar con el display. Después vamos a decirle que el operando va a ser igual a nulo y vamos a decirle que el operador va a ser igual a nulo también. Además, no estamos esperando un segundo operando, así que lo ponemos en false como lo tenemos al principio cuando se carga nuestra calculadora. Después de eso, después del clear, vamos a ver el botón de más menos. Ya tenemos el clear, vamos por el más menos. Sí, así que vamos a decirle que después de esto vamos a ver qué pasa cuando el valor es plus minus. En este caso vamos a ejecutar una función que vamos a llamar toggle sign, que básicamente sería intercambiar entre signos. Entonces vamos a crear el toggle sign después del clear. Necesitamos poner una coma y vamos por el toggle sign. ¿Sí? No recibe parámetros y dentro del toggle sign lo que vamos a hacer es que vamos a empezar preguntando this.display y vamos a decirle this.display va a ser igual a un string del parse float del display. ¿Qué significa esta línea de código? Lo que significa es que primero va a pasar a decimal lo que haya en el display y lo va a multiplicar por -1 y después lo que haya resultado de esta multiplicación, lo que haya resultado de esta multiplicación lo va a convertir a cadena para poder asignárselo al display y que se muestre por pantalla. Después de eso, después del más menos, vamos a ver qué va a pasar con el porcentaje, ¿sí? Sí, es el que nos falta de esta línea y después haríamos lo que hay que hacer con el signo
de igual. Así que después del toggle sign, después del más menos, vamos a decir qué es lo que va a pasar con el porcentaje. Así que vamos a decirle que sea input percent. Sí, así se va a llamar input percent. Así se va a llamar nuestra siguiente función. Y esta función tenemos que ponerla aquí, input percent. Y en el input percent lo que vamos a hacer es comenzar creando una variable, una constante, perdón, que se va a llamar current value. Y ese current value va a ser un pairs float, es decir, vamos a convertir a decimal lo que haya en el display. Ya que tenemos nuestro current value, vamos a hacer un if donde tenemos que asegurarnos que sea un valor válido. O sea que si este isNaN resulta ser verdadero, no podemos hacer absolutamente nada, ya que estamos trabajando con números, y si no es un número válido, pues no podemos hacer ninguna operación. Así que vamos a decirle que en caso de que esa condición no se cumpla, vamos a hacer un string. Vamos a convertir a string la siguiente operación, que va a ser el current value dividido entre 100. Por último, vamos a trabajar con lo que va a ser el signo de igual. Entonces nos regresamos a nuestro case, ¿sí? Y en nuestro case vamos a crear un último caso, que va a ser el signo de igual. Y para el signo de igual vamos a decirle que calculate, que no recibe parámetros, y vamos a crear este método para terminar con nuestra calculadora. Entonces esta se va a llamar calculate, y vamos a empezar con un if. Vamos a decirle que si el operador está en nulo, o estamos this.waiting. Si el operador está en nulo, o, o estamos esperando un segundo operador, no podemos hacer una operación. Así que vamos a decirle que aquí se termina todo en caso de que esta operación se cumpla. En caso de que esa operación no se cumpla, pues vamos a crear una constante, y esa constante va a ser el input value, y vamos a decirle que lo convierta a decimal. Que va a convertir a decimal pues lo que haya en la pantalla. Entonces el siguiente va a ser otra constante, que va a ser un resultado, y vamos a decirle que mande llamar la función o el método perform calculation. Recuerden que este perform calculation recibe tres parámetros, así que el primero va a ser un operando, ¿sí? Después va a ser un input value, y después el operador. This.operator. Ok, el operando, el input value y el operador. Ok, entonces vamos a decir this.display. Sí, this.display. Vamos a decirle que se muestre por pantalla el resultado, pero aquí, perdón, aquí vamos a crear un if en esta línea. Entonces vamos a preguntar que si hay un error, ¿sí? En caso de que haya un error, se va a mostrar la palabra error, pero en caso de que no haya un error, vamos a buscar el resultado, y lo vamos a convertir a to local string, y vamos a decirle que lo convierta a formato de inglés de Estados Unidos. Esto es para que en la cantidad se separe por comas y tome el formato de números. Entonces, después de que se haya efectuado la operación, vamos a decir
que el operando. Va a ser igual si el resultado es un error, entonces el valor del operando va a ser nulo. Pero en caso de que no, entonces va a tomar el valor del resultado. Después el operador, is.operator, sí, va a regresar a ser nulo y el waiting por second operand va a regresar a ser falso. Con esto nuestra calculadora ya debe estar funcionando correctamente, o al menos eso es lo que esperamos. Vamos a guardarlo y en caso de que haya algún error, pues vamos a buscarlo y vamos a solucionarlo. Vamos a empezar con una suma y no nos está dando. Vamos a ver qué hay por consola. Después de revisar el código hemos encontrado que aquí en el handle operator nos está sobrando una letra L, así que no está recibiendo el segundo, no está recibiendo el operador. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a multiplicar 9 por 3 y ahí la tenemos ahora sí funcionando. El de botón de limpiar, tenemos el 25 en negativo, le restamos 2 y nos da menos 27. Calculamos el porcentaje de eso y está correctamente, así que nuestra calculadora está funcionando correctamente. El problema era simplemente esta L que teníamos de más y por lo tanto no estaba recibiendo el operador, pero solucionamos eso y ahí está funcionando correctamente. No olvides suscribirte, compartir, comenta tus dudas, todo lo que quieras decirme. Aquí tienes la caja de comentarios y con gusto responderé a todos y a cada uno. Comparte este contenido para llegar a más usuarios y activa la campanita para que estés al pendiente de todas los nuevos videos que vaya creando.